Hola a todos, a todas las personas que nos acompañan en estas jornadas anuales que trae la Asociación Venezolana de Psicoterapia, AVEPSI. Un encuentro que es en memoria al doctor Tomás Godoy y un encuentro importante para poder reflexionar y poder hablar del impacto emocional que ha traído el COVID y la pandemia y la pospandemia a nuestro quehacer, la psicoterapia. Yo creo que ya tenemos un tiempo para poder reflexionar y empezar a intentar digerir lo que el COVID ha dejado en nosotros y en las sociedades, ¿no? Le quiero agradecer a Bepsi el haber aceptado mi propuesta para participar en esta mesa de duelo, sufrimiento y transformación, y voy a hacer una lectura del material y espero en el espacio de preguntas y respuestas poder amplificar todas sus inquietudes. El trabajo lo titulé Quizás trazos y trozos, muerte, duelos y rituales, ¿no? Un poco para danzar en sintonía a estas palabras y para poder empezar a hilar algo que pueda salir entre las pérdidas que hemos suscitado, entre la muerte que está tan presente y entre estos rituales que parece que poco a poco con esto de la virtualidad vamos perdiendo. Voy a iniciar entonces la lectura de mi trabajo. Los tiempos turbulentos por la pandemia del COVID-19 nos han enfermado y nos han enfrentado a la pérdida de perdernos y de perder. La sociedad actual está hecha trizas, ya que el individuo posmoderno no da respiro a su ser. Sin duda, la pospandemia ha trazado con mayor conciencia la ruta que define el vivir. De la cuna pasamos a la tumba. Y con los trozos del presente nos aferramos y anhelamos a aquello que no volverá jamás. La muerte ha dejado sus huellas, ya que habita nuestro presente y no ha podido disolverse en la invisibilidad del olvido. No ha podido ser archivada en el tejido de la memoria. Nos ha mostrado distintas caras y ha producido múltiples heridas, ya que con su llegada ha expuesto la experiencia del horror y ha tambaleado a la conciencia para que podamos entrar en contacto con algo distinto y algo diferente. Tenemos que entrar en contacto con una conciencia que debe asumir a la muerte en sus espacios. Carlos Gustavo Jung nos recuerda que la muerte es un pasaje, es una parte de un largo y desconocido proceso vital. Morir es perder, y ante la vida, la pérdida debe encontrar una nueva dimensión simbólica a través de la elaboración y la significación que ella trae. Al proceso que atravesamos cuando estamos ante una pérdida, nosotros lo conocemos como proceso de duelo. Y un duelo es una emoción profunda que tambalea al alma y enriquece nuestra memoria emocional. Para Rafael López Pedraza, el duelo es dolor sentido que invade a todo nuestro ser, haciendo vibrar las membranas del alma, contactando con el miedo y el pánico que implica el vacío y que deja en el alma un campo activado a través de las emociones que trae la condolencia. La psicoterapia es un espacio de escucha y de contención del sufrimiento. En los últimos años se ha visto preñada por desconsuelos que no encuentran ritual para poder digerirse. Nos encontramos en la era del vacío de Lipovetsky, una era de pérdida de rituales, como dice Byung-Chul Han, que nos deja en trizas el setting y que segmenta en trozos el mapa que trazaba nuestro quehacer. Las pérdidas que ha dejado la pandemia del COVID-19 exhiben una parálisis de lo psíquico, y cuando la psique no logra dar respuesta a los acontecimientos históricos, la psique entra en regresión. La omnipotencia titánica en la que nos hemos sumergidos, y hago referencia a las múltiples horas de conexión que usamos a través de la plataforma de Zoom, nos ha colocado ante la estética de la supervivencia, para no atravesar mi muerte
y para no contactar con la muerte de la alteridad. La soledad ha implicado los múltiples confinamientos, han lacerado y violentado a Eros, esa fuerza de vinculación y de unión que produce esa hermosa dupla que es yo y no yo. Coexistimos con los otros en la virtualidad para poder superar la soledad. En una sesión de psicoterapia en tiempos de confinamiento, Irene, una mujer de 45 años de edad, soltera, sin hijos, inmigrante venezolana, caraqueña, residenciada en la ciudad de Quito, me comenta lo siguiente y cito: han sido días difíciles. Le tengo que agradecer a Cheo Pardo las rumbas que hace por su cuenta de Instagram. Gracias a ese espacio, entro en una dimensión para danzar con la música y para conocer desconocidos. En el chat nos empezamos a escribir frases para darnos ánimo y para poder aguantar otra noche pesada, otra noche de soledad, otra noche en casa. Fin de la cita. Aquello que inició en la red social de Instagram con el fin de entretener y de conectar con un público confinado, es decir, con individuos que están encerrados en sus soledades, terminó por convertirse en un fenómeno virtual matizado de un DJ que ha intentado pausar la soledad de miles de personas en cuarentena. Personas que se encuentran en un lugar, en una pantalla, de múltiples dispositivos móviles y que se conectan a través de un chat sin imágenes, en donde hay solo textos que enuncian la repartición de bandejas de pequeños a modo de Second Life, en donde hay emojis de incontables vasos de ron, de cerveza y hasta salidas repentinas para ficticiamente ir a comprar un par de veces bolsas de hielo. Semana tras semana, viernes y sábado, las convocatorias ocurren con el ingenio de las personas que se encargan de crear estas situaciones como que si en la realidad se encontraran bailando, todos en un espacio inexistente en donde se reúnen amigos, familiares y otros tantos desconocidos. Parece que los rituales o no existen o se van transformando. Irene, con su experiencia virtual, me hace viajar con su sufrimiento a la línea delgada que implica la muerte por la soledad. Con la muerte y al mismo tiempo contra ella, creemos encontrar el acceso para ser con los otros libres y para alejar lo insoportable de la soledad en nuestro presente. La paciente existe en un no lugar sin otro existente. Noches de insomnio para perder la noción del presente con sus inicios y sus finales. Momentos paradójicos, ¿sí? Para poder olvidar que en otras partes del planeta muchas personas no pudieron acceder al ritual fúnebre de poder despedir seres queridos que definitivamente no le ganaron la batalla al COVID-19. Un presente adherido a un pasado con dificultades de renovación por la incertidumbre tenaz que nos trae el futuro. El insomne padece de una cara de la muerte. El individuo queda atrapado en una duración y en un tiempo que no avanza, en un tiempo donde fallecen minutos y horas y en donde nada transcurre y nada fluye. Para los griegos, la muerte era naturaleza de los mortales. La fantasía de no querer dormir para no morir es inflación del ego, estado de narcisización o de ibris que nos aleja por completo de nuestra interioridad. Lutos, lamentaciones, sollozos y aullidos son emociones ritualizadas que se activan ante el campo emocional de la pérdida. El mundo posmoderno nos ha alejado de los rituales y ha suavizado ese transitar del duelo. Ya obviamente no nos damos golpes de pecho, ni mucho menos nos jalamos los cabellos. Al contrario, estamos en una sociedad paliativa que ha hecho trizas el proceso de incubación que requiere la concientización después de haber atravesado una pérdida. Ahorita lo que tenemos que hacer es que hay
tiempos limitados para poder entender que eso se ha perdido. Debemos cesar la vivencia de existir aferrado a ese pasado que ya no está. En ocasiones vemos, como decía Freud, que no solo es la sombra del objeto perdido lo que ataca el yo. También es posible que el yo no quiera soltar a los objetos, generando apegos patológicos que nos hacen trizas y que vuelven trozos nuestro aparato mental. En ese danzar de olvido y de recuerdo, el dolor del duelo se siente en lo físico, pero debe registrarse en lo psíquico. La función social del luto debe dejar de un lado que el sufrimiento esté y que el sufrimiento puede encontrar un rito que requiere de un sentimiento tan privado que casi siempre es obligado por lo público a dejar de existir. Sufrir es vivir, y el sufrimiento es una emoción básica que requiere nuestra psique para su desarrollo y su amplificación. Desde el viejo cuento de Apuleyo sobre Cupido, Eros y Psique, conocemos las metáforas necesarias para generar ese soul making o proceso de hacer alma. A través de las heridas que producen las flechas de Eros, entramos en un viaje fundamentado por el sufrimiento. El sufrir lo podemos vivenciar desde dos caminos. El primero, cuando el sufrimiento es una carga poco liviana para el yo, y en una parálisis psíquica nos victimizamos por lo que nos ocurre y por lo que perdemos. La segunda vía que podemos transitar ante el sufrir es aquella matizada por la función de la psique sufrida, es decir, de una psique que le da paso y espacio al sufrimiento para que habite en ella y para construir el cuerpo psíquico que los roces de la vida y que las circunstancias otorgan a nuestra propia condición humana. Sufrir desde el yo es enfermar al cuerpo, es transitar por lo psicosomático, mas cuando el sufrimiento es tomada por nuestra psique, la emoción del sufrir le pertenece a lo psíquico y alimenta al individuo doliente a amplificar su conciencia y a estar en consonancia con su destino, con las moiras y con la individuación que le toca construir. En el espacio sagrado de nuestra interioridad podremos dialogar con la infinitud de nuestro self. Nacimiento y muerte llegan al mundo el mismo instante. La pandemia nos ha dejado la dolorosa lección de ritos iniciáticos, la dolorosa lección de que la muerte es una presencia constante. Tenemos que tejer el camino de estos ritos iniciáticos para poder traspasar el umbral de la vida en estos dos momentos que este acontecer del COVID ha dejado y ha traído consigo. La vida no será la misma desde la llegada de ese invasor, de ese pequeño diminuto que nos sigue arrebatando y quitando nuestros más preciados tesoros. Y la pospandemia, más que un futuro incierto, se ha vuelto un eterno presente que nos aniquila y que nos mata. La topología actual de las pérdidas se matiza por la desaparición de los rituales, lo que imposibilita coagular los duelos del presente. Recordemos que cuando estamos haciendo referencia a los rituales, estamos intentando definir a esas acciones simbólicas que transmiten y representan los valores y que mantienen cohesionado a un colectivo o a una sociedad. La potencia del ritual es que nos comunica, es que genera un colectivo, pero la potencia del ritual es que se hace en acciones que no requiere de comunicación. Los tiempos titánicos post-COVID, paradójicamente, nos mantienen en un estado de hiperconexión, de hipercomunicación, pero lamentablemente hemos perdido nuestras colectividades, nuestros grupos y nuestras comunidades. Ana es una mujer de 35 años, inmigrante en la ciudad de Quito desde hace 6 años, está casada con Mauricio y hace medio año perdió a su padre en Maracay.
por los estragos que genera el cáncer en un individuo de la tercera edad. Está presa por la imposibilidad de acceder a su país de origen, ya que no cuenta con documentación vigente y porque no existe ofertas de vuelo o posibilidades para poder viajar. Ana debe despedirse desde la distancia sin comunidad. Está hecha triza, con el corazón en trozos. No puede reconocerse ante la dolorosa pérdida de su padre. En exilio, mi paciente no alcanzó a conversar con su papá sobre los proyectos y sobre la compra y adquisición de una casa para poder instalar su hogar en la ciudad donde hace vida desde hace ya un rato. En exilio Ana, pero en exilio también la energía de la diosa Hestia, diosa del hogar, del fuego y del centro del alma. Ana está desenfocada, no encuentra imágenes que le ayuden a comprender su presente. Atraviesa un vacío simbólico que no llega a un cuadro franco de psicosis. No tiene rituales, no tiene metáforas generadoras de sentido que le ayuden a encontrar estabilidad psíquica a su vida pese a sus circunstancias. Como Ana, miles de personas tampoco pudieron decir adiós desde los ritos fúnebres que el judeocristianismo permite en el occidente del planeta. Los rituales, desde su aspecto simbólico, permiten la instalación del hogar, de ese espacio interior que nosotros denominamos alma. Los rituales transforman la forma de estar y de ser en el mundo, porque con los rituales más bien estamos en casa. Estamos en lo conocido y en lo que repetitivamente requiere la psique para conocerse y para reconocerse. Los rituales son fiables, hacen habitable el tiempo, lo celebran, lo acondicionan y lo ordenan. En la posmodernidad, el tiempo está falta de cuerpo, ha perdido solidez y se ha vuelto líquido, como diría Bauman. Se desintegra en un presente puntual que nos disgusta, nos atemoriza y mortifica. Lo que se precipita sin interrupción ni asidero no puede ser habitable y genera en el individuo una inestabilidad que puede llevar a locura y a muerte. El desasosiego al que nos ubica esta falta de rituales nos aleja de la cortesía y del prójimo. Ya no solo son los tiempos líquidos con los que debemos lidiar, ahora también es la muerte del prójimo y de la alteridad, la realidad tan dolorosa que se hace presente. Sin el ritual me pregunto, ¿cómo se mantiene entonces el trato entre los individuos y las personas? Me pregunto, ¿cómo construir el poder de la conversación y defender el alivio que ella trae en esta era digital? La psicoterapia, como espacio de reflexión y de escucha, también está siendo troceada por la sociedad narcisista y el extremo individualismo del sujeto posmoderno. Sería importante que como terapeutas intentáramos ver con empatía lo que ocurre a nuestro alrededor. Desde nuestra silla, poder observar con benevolencia la soledad de nuestros consultantes y la nuestra propia. En introspección genuina, pudiésemos invitar al consultorio a una segunda silla para poder remendar los trazos que ha dejado estos tiempos turbulentos en los vínculos familiares, en la pareja, en el romance y en ese vínculo de fraternidad y amistad que todos tenemos. También pudiésemos ampliar el espacio analítico y terapéutico para traer ahora una tercera silla y en ella sentar a la comunidad, a la escuela y a las universidades y espacios laborales para hilar finamente con sutura las trizas que han dejado los múltiples confinamientos. Acercar a ese prójimo distante para poder así aliviar la inflación que esta distancia ha producido. Demos paso entonces a la incubación que la psicoterapia requiere. Intentemos surcir lo desmembrado. En nuestro rol, remendemos los zapatos rotos del que toca nuestra puerta, en el marco de nuestros límites y a pesar de los límites.
Tenemos que ser responsables de lo que podemos asumir, pese a nuestro trágico presente. Quizás los tiempos post-COVID nos ponen a nosotros como terapeutas ante una deuda y una demanda muy fuerte. Los otros necesitan de cosas, los otros necesitan de nuestros afectos y de nuestro rol, ¿sí? Quizás esas cargas o esas deudas morales, éticas y estéticas son las necesarias para poder mantener el ritual de la psicoterapia. Un ritual en donde exista un tempo psíquico, un tiempo emocional, donde el sufrimiento, pese a sus trozos, pueda encontrar trazos para crear individuos sólidos con un cuerpo psíquico que aguante los tiempos líquidos y de incertidumbre que aún estamos atravesando como humanidad. Muchísimas gracias.